presentamos Caminando con Dios. Conduce Carlos Neculqueo, Enrique Camus y Marcos Navarrete. Con Dios, programa creado por mi querido hermano Jaime Castro por allá por los años 95, 2000 más o menos, que él lo creó y nos legó este ministerio, Caminando con Dios. Recuerde que la vida comienza cuando usted decide caminar con Dios. Les saludamos en este día lunes, en esta noche de día lunes, una noche de luna llena, ¿cierto? Luna gigante. Se ve muy linda, muy grande la luna ahí entre las nubes, porque aquí en Santiago de Chile, donde estamos nosotros, está nublado, variando a parcial. A ratos se ve la preciosa luna. Saludamos a los hermanos que están en el resto de Sudamérica y el mundo entero a través del canal del pastor Isaías Vilche en la plataforma de YouTube. Esa es, ahí estamos en vivo y en directo. Son las 22 horas con 10 minutos de la noche en estos lados del continente. Así que dispuestos allá a traer una palabra del Señor, una enseñanza muy especial, muy linda, para que también sea de edificación para cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros principalmente quienes las enseñamos. Estoy con mi hermano Enrique Camus, como todos los días lunes. ¿Cómo está, hermano Enrique? Agradecido del Señor, muchas gracias le damos al Señor de poder compartir en esta noche la palabra del Señor, una palabra que hace tanto bien a nuestras vidas. Hermano Marco, pero igual ahí hemos venido conversando, hay un pequeño dolor en mi corazón. Pero bueno, es por eso que es importante, mire, es importante que usted pueda entender que la vida del hombre, hermano Marco, es como la flor del campo. Es como en la mañana amanece hermosa y en la tarde ya no está. Así es la vida del hombre aquí en la tierra. Y a veces hay cosas que el destino nos depara y a veces creemos que no nos va a suceder nunca. Y como le decía, hemos ido conversando con mi hermano Marco desde ayer. Hemos perdido dos personas muy queridas para mi familia, para mi esposa, que eran directamente familiares de ella. La mamá y la hija ayer fallecieron en un accidente en Valparaíso y nada, solamente pedir al Señor que ponga la paz en el corazón de aquellos que están ahí en su hogar con ellos. Y mañana, Dios mediante, estaremos acompañándolo ahí en el funeral. Así que, pero bueno, estamos aquí con el compromiso de poder hablar del Señor. Pero también queremos que esto quede como experiencia, como uno que pueda aprender de la vida. Todas las cosas que pasan en esta vida, uno tiene que sacarle un aprendizaje. Que es importante entender que la vida aquí en esta tierra depende exclusivamente de Dios, hermano Marco. Cuando Dios quiere llamar, va a llamar de una u otra manera. No es que el hombre pueda tener la vida comprada o uno pueda decir, quizás me moriré a los 80, 90, 100 años. Quizás el anhelo de uno quizás puede ser mucho más, pero la verdad de las cosas es cuando Dios lo determine. Puede ser bebé, puede ser niño, joven, adolescente o adulto. Pero qué importante es estar preparado para ese día. Qué importante poder tener el corazón y la vida delante de Dios como Él quiere. Porque si partimos del escenario de esta tierra sin el Señor, la Biblia dice que no tendremos la vida eterna, así dice la palabra del Señor. Pero si nosotros hemos recibido a Dios, si en nosotros está haberle reconocido y vivimos para el Señor, déjeme decirle que cuando partamos del escenario de esta tierra, podemos esperar una nueva vida en el Señor. Eso que tanto a veces nosotros anhelamos cuando vienen muchos problemas, dificultades, y es cuando vamos a estar un día con el Señor. Así que, hermano Marco, estamos aquí en esta noche para poder bendecir al Señor, para poder glorificar a Dios y para poder darle gracias por este nuevo día de vida. Damos gracias al Señor porque al abrir nuestros ojos en la mañana podemos ver la gloria de Dios, podemos ver nuestros hijos, nuestra familia, y eso es un motivo de gratitud delante de Dios. Y la palabra que hoy día el Señor trae en esta noche es una palabra hermosa. Esperamos que usted pueda estar atento ahí con su oído espiritual, que usted pueda estar atento ahí a escuchar la voz de Dios. No deje para mañana lo que usted puede escuchar hoy.
porque mañana puede ser demasiado tarde. No deje para mañana lo que usted puede hacer hoy, devolverse a Dios, porque el día de mañana no nos pertenece. El día de mañana quizás ya no estemos, y si no estamos a cuenta con Dios, ese es el problema. Así que esperamos que en esta noche usted pueda prender su radio. Si tiene internet, vía YouTube, por internet, puede vernos igualmente. Es importante que usted pueda en esta noche escuchar la voz de Dios. No la voz del hermano Marco ni la del hermano, no, es la voz de Dios, la palabra de Dios. Esta palabra que puede cambiar el rumbo de su vida. Esta palabra que le puede dar un sentido a su vida. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar. Así es. Así que durante esta hora que le vamos a estar acompañando hasta las 23 horas, si usted tiene alguna petición de oración, llámenos al teléfono de Radio El Shaddai, que es el 22-561-4771. Y también, si usted nos está viendo por el canal YouTube del Pastor Isaías Vilche, también me envíenos un mensaje, una petición de oración, un saludo, lo que usted estime conveniente hacernos llegar, ¿verdad? Escuchaba las palabras de nuestro hermano Enrique y me impresiona mucho cómo Dios hace las cosas y cómo Dios prepara el camino para cuando se va a exhortar una palabra. Y es impresionante. Siempre yo digo así porque muchos dicen es increíble, pero no es increíble porque la palabra de Dios es real, es verdadera. Entonces para mí es impresionante cómo Dios va entrelazando todas las situaciones. El hermano Enrique explicaba una situación que él estaba pasando por un momento de tristeza y no nos contó que el motivo de su tristeza es porque parte de la familia de su esposa ayer una madre, una prima de ella, una madre, una hija, fallecieron en un accidente de tránsito de manera repentina, esta muerte, y otro familiar quedó en estado de coma con riesgo vital. Así que esa es la tristeza de nuestro hermano Enrique. Y cómo es tan ad hoc esta introducción que nos hacía el hermano Enrique con respecto a la vida nuestra, ¿cierto? Si hay una cosa segura en la vida, en este mundo, es la muerte. Es lo único seguro que hay en la vida. Que un día nos vamos a morir. Que un día vamos a morir. Esta, como a veces decimos, no es atractivo, ¿cierto? Esta palabra a lo mejor no lo va a hacer saltar de su asiento, de su cama, ni lo va a emocionar. A lo mejor no lo va a llevar a otra dimensión, ni lo va a hacer sentirse sobrenatural, pero esto es algo que es muy realista. La realidad. Es muy real, hermano. Un día vamos a partir del escenario de esta vida. Todo ser humano tiene en su interior algo que le dice que luego de esta vida existe otra existencia. Hasta el ateo cree que después de esta vida hay otra existencia. Y en esta noche vamos a estudiar un pasaje, un capítulo de la Escritura que está en Marcos capítulo 10, muy conocido por todos. Es la historia que nos narra acerca de un joven rico. Como les decía, es muy conocida. Entonces, en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 17, ahí vemos que la palabra del Señor nos dice que en el nombre de Jesús, dice que al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había una gran inseguridad en este joven, como estamos viendo, ¿cierto? Había una inquietud en su corazón. ¿Qué haré?, decía él, para heredar la vida eterna. Y como yo le decía, una de las cosas seguras que nosotros tenemos en esta vida es que un día vamos a morir.
Esa es la gran realidad. Hace tiempo leía que unos científicos en alguna parte del mundo trataban de bajar la tasa de mortalidad. Ellos pretenden bajar la tasa de mortalidad. Cosa que me pareció bastante irrisoria, ¿cierto? Bastante ridícula, curiosa, porque bajar la tasa de mortalidad es imposible. Se podrá bajar la tasa de natalidad, o sea, como lo hacen los países orientales, ¿cierto? Ellos pueden bajar la tasa de natalidad y es posible, pero bajar la tasa de muerte es imposible porque se cumple en un 100%. Todos vamos a morir. Y aunque algunos viven o pretenden creer o vivir que como si en esta vida es la única que hay, la verdad es que Dios ha puesto en nuestros corazones eternidad. Hay algo en nuestro interior, como les decía, en nuestros corazones que nos dice que la muerte no es lo último, no es el punto final de nuestra existencia. Hay algo que nos hace prepararnos, hay algo que nos hace estar atentos ahí para enfrentar ese momento, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Enrique, tenemos que estar preparados para ese día, tenemos que estar nosotros constantemente en una preparación, porque ese día va a llegar. Y lo importante es que lo hagamos de la manera que Dios quiere que lo hagamos cuando ese día llegue. Pero, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer para emprender ese viaje? ¿Cómo podemos estar seguros? Esa es la pregunta, que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para cuando llegue ese día en el cual tengamos que partir de este escenario, de esta tierra. Y esa era precisamente la inquietud. Esa era la inquietud que tenía este joven rico que vino a Jesús, ¿cierto? Bueno, el Señor había estado aquí, estudiando este pasaje, vemos que el Señor había estado en la región de Perea por un tiempo, estuvo en esa región, una región que queda al otro lado del Jordán, pero ahora en este pasaje vemos que se dirige hacia Jerusalén, ciudad en la cual unos meses más adelante, después, Jesús sería juzgado, ¿cierto? Sería condenado a la muerte, sería condenado a la cruz del Calvario. Entonces la historia nos dice que de repente llega este joven rico que aparentemente estaba muy, pero muy preocupado por el estado de su alma. Dice nuevamente el capítulo que al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los que tengan Biblias con concordancia, ustedes se darán cuenta que esta historia está en Mateo y también está en Lucas, en 3 evangelios. Mire qué interesante que en 3 evangelios esta historia se narre. Lucas en su relato dice que este joven rico era muy rico. Eso es lo que dice Lucas, que era muy rico, que era un joven prominente. También usa él la palabra gobernante. Probablemente este joven era miembro del Sanedrín, una institución muy prestigiosa en esos tiempos en Israel, en los días de Jesús. Así que este joven había tenido bastante éxito en la vida. Era un hombre importante, era rico, era influyente y por si fuera poco era bastante moral él. Había en él un concepto de bondad en su religiosidad. Él se creía una persona honorable y muy buena, como vamos a ver más adelante, ¿cierto?
Entonces este joven era muy, muy importante, era muy rico, hermano Enrique, era influyente e importante, o sea, estaba perfecto para yerno. ¿Cierto? Claro, un hombre importante, rico, exitoso, influyente. Y es más, guardaba los mandamientos. Ahí dice la palabra que claro. No le encontraba nada, o sea, tenía todo ahí bajo control. Claro. Pero aún así él temía por su alma. Aún así él, no sé, sabiendo de la venida del Señor, él pudo entender dentro de su capacidad humana que sí necesitaba de Dios. Porque teniéndolo todo, como dice usted, hermano Marco, siendo un hombre quizás pegado a la ley, sabía todo, o sea, cuando Dios le dice, tú sabes, sí, Señor, me sé todos los mandamientos, he respetado todo lo que hay en la tierra, pero aún quiero saber cómo puedo ser salvo. Sí, claro, porque salvo. Los demás lo tenían. Tenía todo. Era rico, pero claro. Pero no tenía la salvación. No tenía él no sentía que le faltaba algo. Había entonces una tremenda inquietud, como decíamos, en el corazón de este joven rico. Era tan grande la inquietud que Marcos nos dice que vino corriendo a Jesús. Hay detalles, ¿cierto? Hay cosas que en la Biblia nosotros tenemos que notar, que tenemos que darnos cuenta de detalles que existen en las Escrituras que nosotros tenemos que notar a veces y ahí exprimirlas, ¿cierto? Claro, marcarlas, porque dice que vino corriendo. Bueno, ¿qué tiene de importante esto? Dirá usted ahí en su casa, ¿qué tiene de importante que haya venido corriendo? Bueno, en la cultura de estos hombres en los tiempos de Jesús, una persona importante, de prestigio, un rico, un famoso, honorable, un gobernante, por la cultura de ellos, no corrían. Ellos no corrían. Eso estaba fuera de la ética social. Imagínese un hombre importante de nuestro país, de la nación donde usted viva y de su país. El hombre más importante de su país. Imagínese que vaya corriendo ante usted a hacerle una pregunta de esta magnitud. No se usa, no se entiende eso, claro, no se hace. Está fuera de la ética social. ¿Cómo voy a ir? Semejante nivel que tiene, ir corriendo donde una persona común y silvestre, aparentemente, según lo que nos dice esta historia. En otras palabras, este joven le dice a Jesús: Maestro, ¿cómo puedo yo estar seguro de que estoy haciendo todas las cosas que yo debo hacer para ir al cielo? Como decíamos, lo tenía casi todo. Lo tenía casi todo. Pero había una duda en su corazón. Había una duda que no lo dejaba vivir en paz. A lo mejor para algunos una pequeña duda, para otros una gran duda, pero tenía esa inquietud en su corazón. Le decía a él: Señor, se preguntaría a lo mejor, yo estoy haciendo todo lo que yo creo que debo hacer, decía él, pero no estoy seguro si me falta algo más. Esa era la inquietud que tenía él. No estoy seguro si me falta algo más. Y yo quiero, Maestro, yo quiero saber qué es lo que me está faltando. ¿Qué más necesito? Ahora dígame, sí o no, que nosotros como evangélicos nos encantaría que viniera alguien a preguntarnos qué debo hacer, hermano, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? Bueno, Jesús en el versículo 18... Ahí hay que notar lo que dice Jesús en el versículo 18 cuando le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Nadie es bueno, hermano, sino solo uno. Si hay algo que esta historia nos enseña adicionalmente, es que el método evangelístico del Señor Jesús era muy diferente al nuestro de hoy día. El sistema evangelístico del Señor Jesús era muy diferente al de estos tiempos. Yo estoy seguro que si este joven hubiera ido donde un cristiano, un evangélico de hoy, de estos tiempos, rápidamente el evangélico, ¿qué es lo que le dice? Recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Listo. Acepta a Cristo, déjalo entrar a tu corazón y ya eres salvo. Pregunto yo, ¿realmente será suficiente?
hacer esa oración, esa simple oración. Yo creo, hermano Enrique, que la confesión de fe es importante. Por cierto que es importante hacer la confesión de fe, pero no lo es todo. No lo es todo. Hermano, la respuesta correcta que nosotros debemos de entregar a aquellas personas que están con esa inquietud y cuando nos preguntan ¿qué puedo hacer para yo también recibir la salvación? La respuesta a nosotros es decirle: cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús y obedece sus mandamientos. Sin embargo, nosotros los evangélicos de la actualidad primero le decimos: recibe a Jesús, déjalo entrar en su corazón y tu vida cambiará, ya no sufrirás, ya no tendrás más problemas, y ya recibirás el perdón, vas a ser sano, vas a ser próspero, vas a obtener la casa que quieres, vas a obtener el auto que quieres, y le vendemos todo lo lindo. Pero Jesús hace todo lo contrario, hermano Enrique. Hace todo lo contrario. Y esto pasa, hermanos amados, y este es el punto el que queremos tratar en esta noche, porque el hombre, al igual que el joven rico en su naturaleza humana, tiene un alto concepto de sí mismo. Eso es, un alto concepto de sí mismo. ¿Y sabe cuál es este concepto que las personas tienen de sí mismas? ¿Sabe cuál es? Es que son personas buenas. Nos creemos buenos, muchas veces nos creemos buenos, que somos personas buenas, que a veces hacemos cosas malas. Pero el concepto bíblico es diferente, el concepto bíblico es al revés. Nosotros somos personas malas que por la gracia de Dios a veces hacemos cosas buenas. Ese era el concepto del joven rico, ese era el concepto que tenía de sí mismo. Él había guardado todos los mandamientos, como nos decía el hermano Enrique, todos, decía él. Por lo tanto, se consideraba una persona buena. Dice el versículo 19, cuando Jesús le responde: los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven dice, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él decía que él lo había guardado todo lo había hecho. Por lo tanto, se consideraba una persona buena. Y dígame que sí o no, dígame, hermano Enrique, sí o no, usted dígame sí o no, que los evangélicos en más de alguna ocasión lamentablemente nos hemos creído buenos. En muchas oportunidades, yo creo que hemos vivido esa realidad, pero nos encontramos con la realidad de la palabra, que no es así. Debemos vivir y hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque quizás hemos hecho cosas, como dice aquí la palabra, que de este joven no hemos portado bien, tratamos de hacer bien las cosas, vivir para Dios, servirle al Señor. Eso es hacer las cosas bien. Pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno en la tierra. Así es. Sino solamente Dios. Pero eso no quiere decir porque no somos buenos, o sea, porque venimos de una naturaleza pecaminosa, no vamos a hacer las cosas bien, que es otro punto. Debemos hacer las cosas como corresponden, y Dios se agradará de aquellas cosas. Porque Dios, cuando le da la alternativa al joven rico de reconocerle que él sí hizo todo, pero él le pone un punto ahí sobre la mesa. Cuando él le dice todas esas cosas, y él dice: sí, pero mi padre, el único bueno. O sea, él, me imagino la reacción que: no, pero si también tiene que haber dicho él dentro de sí, pues si he cumplido la palabra, hizo todo, le he dado quizás de comer a los pobres, cuando han golpeado a mi puerta he compartido un pan, o a veces he tomado un ancianito de la mano y lo he trazado a la calle, o un cieguito porque no puede trazarlo. Eso piensan las personas que lo hacen ser bueno, y no es malo hacerlo.
Pero vivir para Dios es otra forma, es otra cosa. Es vivir a diario, como haciendo las cosas para Dios. Ahí Dios se agrada de cada uno de nosotros. Sí. El cambio de cada uno de nosotros. No por lo que tengamos, no por lo que podamos construir en esta tierra, sino es por lo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros para poder compartir con aquellos que no tienen. Yo creo que ahí es donde Dios se agrada, porque las cosas que nosotros podamos tener, debemos darle gracias a Dios porque las tenemos. Sí, sin duda. No es por nuestra fuerza, nuestra voluntad, es porque Dios la ha puesto en nuestras manos. Déjeme decirle que muchas veces no hemos tenido nada. Muchos de nosotros que hemos encontrado la salvación, este amor tan grande de Dios, no hemos venido con nada. Quizás económicamente quebrado, quizás y hay momentos en que nos vemos con casa, con auto, y ahí como que nos cambia el chip. Ahí como que nos sale el hombre rico que está en la palabra. ¿Ah? Como que todo lo que tenemos fue por nuestra fuerza, por nuestra capacidad. Sí. Y no es así. Es porque Dios lo puso ahí. Pero cuando tenemos la capacidad de decir, sí, Señor, el hogar que me diste, mi familia que tengo constituida gracias a mis hijas que están en la universidad, el auto que me diste quizás nunca soñé tener, es porque tú me lo proviste. O sea, ahí está la diferencia. Pero cuando yo me pongo soberbio y digo, no, es porque mi trabajo me dio la casa, mi trabajo me dio el auto y la chequera que tengo aquí en este ladito, es porque yo me la gané. Ahí cambia. Porque soy bueno. Ahí cambia el chip, hermano Marco. Claro. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Así es, pues. Eso es lo que Dios, yo creo que le habló al joven rico. Hay cosas que quizás no están en la palabra, que Dios tiene que estar un tiempo con él y conversó largamente con el muchacho este. Porque Dios era así. Jesús cuando anduvo en la tierra era compasivo, era un hombre de palabra, hablaba. Así es. Y hacía entender las personas. ¿Cuál era el propósito? Así es. Y eso es importante que podamos entender hoy a la luz de la palabra. Aquellos que están ahí a través de la radio, aquellos que están a través de internet, que puedan entender, hermano Marco, que ese es el propósito de Dios. Hoy en día tenemos mucha gente que quizás tiene más que este joven. Y están en la misma disyuntiva. Y quizás han corrido muchas veces a algunos lugares a buscar la respuesta. Y no la han encontrado. Así es. Qué interesante lo que nos plantea el hermano Enrique. Y la verdad que es así, pues si a veces nosotros los evangélicos hemos llegado a pensar que por ser evangélicos, pues, hermano, somos buenos. Que por venir a la iglesia somos buenos, que por no perdernos actividad alguna en la iglesia, que por estar en toda en nuestra iglesia, que porque yo oro mejor que el otro, somos buenos. Yo he escuchado en ocasiones cuando habemos poco en el culto, en la iglesia, cuando hay poquitas personas en la escuela, en la iglesia, yo he escuchado decir, hoy somos poquitos, pero buenos, somos poquitos pero buenos. ¿De dónde, hermanos, sacan esos conceptos? Otras veces dicen, estamos los que Dios quiere que estén. Eso es orgullo, hermano Enrique. Eso es orgullo. Eso es tener un alto concepto de sí mismo. Y pensamos que por todo lo que hacemos calificamos y tenemos feliz a Dios y por consiguiente la vida eterna asegurada. No estoy diciendo que usted que es salvo, que está escuchando esta noche, pueda perder la salvación, no, porque mi posición frente a esto es que el cristiano arrepentido no pierde la salvación. Si se llegara a desviar y caer en pecado, bueno, abogado tiene, pero si no se arrepiente y muere, la pierde. Nada que hacer. Por eso cuando usted se da cuenta que ha estado cometiendo errores, cuando está cometiendo alguna falta o está cayendo en esta situación del joven rico, corríjalo. Y si tiene que pedir perdón, pídalo. Por eso, hermanos amados, no tenemos que tener tan alto concepto de nosotros mismos, porque podríamos llegar a considerarnos buenos. En este caso, la respuesta que Jesús podría haberle dado al joven rico era, cree en mí, pero él no estaba preparado aún. Este joven no estaba preparado aún para recibir esa respuesta, cree en mí, porque él tenía un alto concepto de sí mismo.
De ahí que vemos la extraña respuesta de Jesús cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, este joven fue corriendo a Jesús pensando que era un maestro común y corriente, un hombre común, solo que con más sabiduría, que era un maestro de la ley, ¿cierto? Por eso, ahora aquí Jesús no está negando que Él era Dios, no lo está negando ni lo está afirmando. Ese no es el foco de este primario en atención aquí. Simplemente quiere hacerle ver a este joven rico lo equivocado que estaba cuando él creía de sí mismo que era bueno. Porque lo cierto es que en el mundo, como decía antes mi hermano Enrique, no hay nadie, absolutamente nadie, que sea bueno. Pablo dice en Romanos 3:10, Pablo lo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, hermano, no hay nada que hagamos nosotros, nada, absolutamente nada, llámese obra, llámese trabajo, llámese actividades, que nos haga buenos. Jesús le dice al joven, tú quieres heredar la vida eterna, ¿verdad? Bueno, bien. ¿Tú conoces los mandamientos?, le pregunta. No matarás, no hurtes, no robes, no defraudes, honra a tu padre y a tu hermano. Sin embargo, no es suficiente, hermano. No es suficiente. Porque Jesús le dice, una cosa te falta. Pregunto, hacer todas las cosas que son buenas, como dijo el joven, los mandamientos, ¿es suficiente? ¿Qué le falta a usted? ¿Qué le falta, hermano Enrique? ¿Qué le falta a mí? En el relato de Mateo, en el relato paralelo, aquí la pregunta que hace este joven es, ¿qué más me falta?, dice Mateo. Jesús le dice, una cosa te falta. Jesús, viendo que este joven estaba perdido en su moralidad, porque él se creía muy bueno en sus conceptos de ser una buena persona, Jesús se compadece de él, tiene compasión de él, porque Marcos es el único que dice que Jesús le amó en este capítulo 10, que Jesús le amó, y eso es compasión. Se compadeció de él porque Jesús sabía que este joven en ninguna manera pudo guardar todos los mandamientos. Y si usted ha ido entendiendo, nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Nadie. Pablo dice en Gálatas 10:3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Guardar todos los mandamientos, hermano Enrique, para el hombre es imposible. Es imposible. Hermano, si usted se quiere salvar, si quiere dar la vida eterna solo por guardar los mandamientos y sus obras, se tendrá que haber dado cuenta que eso es imposible. Y esto es precisamente lo que Cristo quiere hacerle ver a este joven rico. Porque lo amó, dice Marcos, porque lo amó. Y el Señor ama, y ama verdaderamente. Jesús ama con sinceridad. Jesús no lo trató con desprecio, ni menos fue permisivo con él, como somos nosotros cuando estamos frente a alguien importante, ¿cierto? Jesús estaba frente a un hombre importante, a un miembro del Sanedrín. Podría haberle dicho, no, con lo que estás haciendo está bien, ya no te preocupes más. Porque así somos nosotros a veces cuando estamos frente a una persona importante. Le decimos, no, está bien, no te preocupes, no, con eso basta. ¿Para qué? Para quedar bien con él. Pero Jesús no. Jesús le dijo, una cosa te falta. Esta pregunta es importante, es crucial. Una cosa te falta, le dice él. Anda, vende y dalo a los pobres y sígueme. Aquí está la pregunta crucial. ¿Cuántas cosas le faltaban al joven rico? 3, 2, 1.
porque le dice: anda, vende y dalo a los pobres y sígueme. Solo lo que le faltaba a este joven rico, lo único que le faltaba era seguir a Cristo. El punto aquí no es que por vender y entregar ganancias a los pobres se iba a ir al cielo. Ese no es el punto, que iba a obtener la vida eterna como recompensa. No, sino por seguir a Jesús. Sino que el vender todos sus bienes iba a ser la evidencia que este joven haría un cambio radical en su vida para hacer de Cristo el único medio de subsistencia, el único objeto de adoración, el único objeto de satisfacción, el único objeto de su deleite, de su adoración. Esa era la evidencia. ¿Por qué dejar de vivir como rico? Hermano, dejar de vivir como rico, dejándolo todo, significa un gran cambio. Eso es lo que nos muestra el Señor en esta noche. Que dejar todo es hacer un cambio, que es lo que siempre nos pide el Señor, un cambio en nuestra vida. Mientras dependas de otras cosas para tu felicidad, de otras cosas para encontrar satisfacción en la vida, como la economía, como la familia, como nuestros estudios, incluso como nuestras sanidades, mientras haya otras cosas aparte de Cristo en donde usted esté descansando, es imposible que usted agrade a Dios, aunque crea que lo está haciendo todo bien. Lo que Jesús le está diciendo al joven rico es: sígueme, sígueme. O sea, deshazte de todo lo que tienes, porque ahora vas a depender de mí. Hermano, lo que Jesús le está diciendo al joven rico: imagínate una vida sin dinero, imagínate una vida sin casa, imagínate una vida sin autos, una vida sin trabajo. Imagínese usted, hermano, una vida sin nada de eso, una vida sin ropa, una vida sin muebles, una vida sin nada. Pregunto, ¿estaríamos satisfechos? Sin nada, ¿estaríamos satisfechos? ¿Nos bastaría tener solamente a Jesús? ¿Saben cuántas personas hay en el mundo que tienen a Cristo como un adorno más? ¿O como un objeto para la buena suerte? En el contexto de su vida decente, en el contexto de su vida religiosa. Pero Cristo no es su todo. Y déjeme decirle algo, que si Cristo no es todo, Él no es nada para usted. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es crucial, hermano, es crucial despojarse de todo. Y no solamente Lucas está hablando de bienes materiales. Hay que despojarse de cosas que a nosotros nos tienen ahí sujetos para seguir a Jesús. Jesús le toca la riqueza a este joven rico porque ahí él tenía su seguridad, porque ahí él sustentaba su futuro, pero el futuro en la tierra. Sin embargo, eso no le aseguraba el futuro eterno. Este joven tenía tan alto concepto de sí mismo porque creía que sus riquezas eran el premio de haber sido una gran persona, como decía adelante mi hermano Enrique. Sin embargo, él estaba sujeto al bienestar material y a sus obras, a lo que él hacía. Y no solamente él, sino que también sus discípulos. Miren lo que dice Pablo en el versículo 28. Pedro. Pedro dice, comenzó a decirle Pedro: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro le dice a Jesús: entonces, ¿quién va a ser salvo? Se cuestiona Pedro. Siempre Pedro. Aquí notamos que la respuesta de Jesús fue chocante para los discípulos, fue chocante. 2 veces se asombraron. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el contexto cultural de estos hombres en esos tiempos, las riquezas eran una señal inequívoca del favor de Dios. Esa era la mentalidad de los discípulos, hermano Enrique. También tenían un alto concepto de sí mismos. Las riquezas y bendiciones que recibían le hacían tener un alto concepto de sí mismos, estimado hermano. Cuidado con eso. Cuidado con eso.
Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice la Reina Valera. Otras versiones dice, sino que piense de sí con prudencia. Hermano, si tú te convertiste a Cristo